Hola a todos. Hoy vamos a resolver un problema de una partícula cargada que entra con una determinada velocidad y perpendicularmente a un campo magnético. Cuando nos presenten un problema como este, tenemos que tener claro que al entrar la partícula perpendicularmente al campo magnético, esta va a describir una circunferencia. La fuerza que va a sufrir esta partícula una vez que entre en el campo magnético viene dada por la ley de Lorentz, tenemos aquí, y puesto que va a describir una circunferencia del mismo modo que haría un satélite alrededor de la Tierra, pues se va a tener que cumplir que la fuerza magnética que experimenta la partícula es una fuerza centrípeta. Según la ley de Lorentz, esta fuerza magnética es Q por V por B por el seno del ángulo. El ángulo obviamente es 90 grados, así que el seno de 90 es 1, y la fuerza centrípeta, como siempre, es masa por velocidad al cuadrado partido por el radio. Lo único que tenemos que hacer es despejar el radio de curvatura, que nos queda masa por velocidad dividido entre carga por campo magnético. Sustituyendo los datos que nos dan en el problema, llegamos a que el radio de curvatura es de 2,09 por 10 a la menos 6 metros, con lo cual el apartado A ya estaría resuelto. Habréis visto que el dibujo ya estaba previamente hecho, era para poder explicar claramente el apartado B que vamos a hacer de dos formas, ¿vale? En primer lugar, bueno, lo que nos están diciendo es que nos preguntan por un campo eléctrico que una vez que lo apliquemos anule el efecto del campo magnético. Esto, dicho de otra forma, viene a ser, nos están preguntando cuál debe ser este campo eléctrico a aplicar para que la fuerza eléctrica sea igual y opuesta a la fuerza magnética, de modo que la partícula siga moviéndose como venía, es decir, no se desvíe y continúe con una trayectoria rectilínea. Bueno, esto es lo mismo que decir que la fuerza total F que actúa sobre la partícula tiene que ser cero. Así conseguimos, mediante la aplicación de ese campo eléctrico, que la fuerza total sobre la partícula sea nula. Es decir, que la suma de la fuerza magnética más la fuerza eléctrica, por supuesto, tiene que ser cero. O sea, que la fuerza magnética y la fuerza eléctrica son iguales y opuestas. Puesto que la fuerza magnética es Q por V por B y la fuerza eléctrica es Q por E, de aquí podemos concluir que el campo eléctrico necesario que cumple esta condición viene dado por el siguiente producto vectorial, menos V por B. Esto lo vamos a resolver de dos formas. La primera de ellas, que yo creo que es más sencilla, es deducirlo a partir del dibujo. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Como cualquier vector, el campo eléctrico consta de módulo y de un vector unitario que nos va a indicar dirección y sentido. En el ejercicio dice inicialmente que la velocidad, es decir, la dirección de la partícula y la del campo, forman un ángulo de 90 grados. Habréis visto que yo he asignado para el eje X el vector velocidad y para el eje Y el vector campo magnético. Mediante la regla de la mano izquierda se ha deducido la dirección y sentido de la fuerza magnética, en este caso eje Z positivo, pero podríamos haber escogido arbitrariamente cualquier otra dirección siempre que se cumpla lo que nos dice en el enunciado, que el vector velocidad y el vector campo magnético formen un ángulo de 90 grados. Bien, lo primero sería calcular el módulo del campo eléctrico. A partir de ese producto vectorial que acabamos de escribir aquí, el módulo del campo eléctrico no es más que el producto de V por B por el seno de 90, o sea, el producto de V por B, es decir,
5.000 newtons por coulomb. Evidentemente nos falta el vector unitario correspondiente, pero eso lo podemos deducir a partir del dibujo. Una vez que sabemos que la fuerza magnética va dirigida según el eje Z en sentido positivo, la única manera de que la fuerza total sobre esa partícula sea cero es que la fuerza eléctrica, como ya hemos dicho antes, sea igual y opuesta a la magnética. Es decir, que automáticamente ya conocemos que la fuerza eléctrica, que por definición es el producto de carga por campo eléctrico, sabemos que su vector unitario debe de ser menos k. Puesto que en este caso se trata de un protón, y la carga de un protón es positiva, aquí aparece el producto carga por campo eléctrico, no queda más opción a que el vector unitario asociado a ese campo eléctrico sea también menos k. De este modo, más por menos quedaría menos k, lo cual coincide con que la fuerza eléctrica va dirigida según el eje z negativo. En conclusión, nuestro vector campo eléctrico sería menos 5.000 k newton partido por coulomb. Esta sería la primera de las formas. La otra forma de hacer esto es realizando el producto vectorial. Así que escribimos el determinante. En la primera fila, como siempre, los vectores unitarios asociados a los ejes de coordenadas. En la segunda, las componentes del vector velocidad, que según el dibujo que yo he planteado aquí, he supuesto que la velocidad va dirigida en el eje X positivo, así que 1000, 0, 0 serían sus componentes, y el campo magnético, que en este caso solo tiene componente J, así que 0, 5 y 0. Al resolver el determinante, por ejemplo utilizando la regla de Sarrus, se ve claramente que el resultado, pues obviamente es el mismo. Solo hay un producto distinto de 0, que es este menos 5.000 k newtons por coulomb. Con lo cual así quedaría visto el problema.